Por fin nos encontramos en Tielve y vamos a vivir una experiencia por lo menos singular. Vamos a conocer de primera mano el que para muchos es el mejor queso del mundo, en la cueva del Telledu, el queso de Pepe Bada. La experiencia de subir a la cueva de Telledu es una experiencia aparte que maravillosa, que recomiendo a todo el mundo que la disfrute. Yo creo que nos cambia el concepto de lo que es el queso Cabrales en general, ¿no? Porque todos conocemos el queso Cabrales como uno de los mejores productos que tenemos en Asturias, como uno de los mejores quesos que tenemos en Asturias, pero no conocemos realmente la historia que tiene detrás. Venir a Telledu es conocer de primera mano esa historia y darse cuenta de todos los pequeños detalles y todas las pequeñas partes tan importantes que tiene la elaboración de un queso, y una de las más importantes es coger esos quesos desde abajo, desde Tielve, y venir aquí a la cueva de Telledu a dejarlos madurar. No sé, alguien me engañó subir hasta aquí porque el trabajo que me costó venir hasta aquí, no, bueno, yo estoy asustado de cómo es el proceso de fabricación de queso Cabrales. No pensaba que era, bueno, veías por la tele lo que son las cuevas y demás, pero bueno, el trabajo y esfuerzo de venir a traer quesos hasta aquí, andando, con los quesos a Yombo y venir hasta acá, bueno, el queso me parece regalado, solamente por el esfuerzo y el trabajo que esta gente hace por el queso Cabrales. Yo creo que en ninguna parte del mundo pues, que hagan este tipo de quesos así de tal manera artesanal. Lo de Kiko tiene mucho mérito. Kiko es una persona que no viene del mundo del queso, no era quesero, no era ganadero, él se dedicaba a otras cosas. Bueno, por motivos y por circunstancias personales llegó a esto y ama su producto. Yo digo, las cosas por dinero se hacen hasta cierto punto, luego está la pasión, y Kiko lo que tiene es pasión por el Telledu, disfruta de ello, le gusta, lo vive, lo ves, como lo explica, como una persona que no comía queso hace 2 años, y ahora pues ves las explicaciones, y no solamente lo que va aprendiendo por el trabajo diario, sino lo que se está formando aparte, porque hay cosas en la conversación de Kiko que escuchas ahora y que hace 1 año no te sabía explicar. Entonces yo estoy seguro que está buscando formación fuera también, porque realmente lo vive, es un apasionado de su trabajo, y el mérito de esto es en parte de él. 3-4 veces a la semana subo normalmente. En invierno también no se puede parar, el queso sigue avanzando. En invierno lo que suelo hacer es subir con las raquetas cuando hay mucha nieve. Subo con las raquetas porque sin ellas es imposible. Echo una carguina de quesos, las raquetas, y no me hundo. Y queso para arriba, queso para abajo. Bueno, pues hoy vivimos, yo lo que os quería era que realmente valorarais el esfuerzo y el trabajo que hace esta gente por conseguir un producto que es único, y recuperando tradiciones ancestrales que se habían perdido. Pepe lo que hizo fue una recuperación de la elaboración del queso en las cuevas de montaña del puerto. Podemos calcular que más o menos más del 95% de los quesos de Cabrales se hacen en cuevas que son accesibles con vehículo, o prácticamente accesibles a la puerta de la cueva, pero realmente aquí lo que hay es una recuperación de un trabajo que era ancestral, que se había perdido por las dificultades que conlleva, y que seguramente ahora vais a valorar mucho más el motivo. Hoy tuvimos un día precioso, espectacular. Si lo pedimos de encargo no nos sale tan bien, porque aparte había un poquitín de brisa y no hacía calor, pero claro, esto te toca un día lloviendo y con frío, y es una odisea, cosa que también nos hace tener que valorar mucho más el producto. O sea, hoy todos muy guapos, pero no nos imaginamos cómo tiene que sufrir esta gente en enero, febrero, noviembre, diciembre, subiendo al Telledu con raquetas, con nieve, con el peso. Es para quitarse el sombrero. Más que un trabajo es, bueno, una forma de tener mi vida, mi tranquilidad, venir aquí todos los días, aprender cómo se llaman todas las flores, ver todos los pájaros que veo por ahí, darle 2 voces a las cabras, hablar con los pastores,
con los montañeros. Esto es vida.